12 del mediodía con 10 minutos en todo el país, momento de meternos en la seguridad informática y para ello recibimos a José Luis López. Jota, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Buen día a todos. ¿Cómo andan por ahí? Bien, impecable. Bueno, un saludo también a la audiencia. Bueno, vamos a empezar con las noticias, lo más importante como siempre para ahorrar tiempo. El tiempo es tirano en televisión. Hoy tenés tiempo. Tengo tiempo, bueno, eso Escúchame, nunca, son 12 y nunca. 10. Estás Sí, bueno, pero hecho tampoco estoy piedra. hablando. Si estoy hablando hasta las 12:30 ya aburro a medio pueblo, tal vez. Nah. Bueno, empecemos. Una de las curiosidades, por lo menos para los que estamos en seguridad informática, es el aumento de ataques de un grupo de hackers llamado Lapsus, que ha puesto de rodillas a un montón de empresas en poco tiempo. Y tiene varias curiosidades. Es decir, en principio, Lapsus es un grupo, reitero, de hackers maliciosos. La palabra hackers ya sabemos que no significa precisamente que son todos los hackers malos, ¿no? Eh, Ha robado o ha atacado a empresas como Samsung, por ejemplo, que le robó todos los códigos de los nuevos modelos y de móviles y demás. También a Nvidia, que es la tarjeta gráfica, digamos, en principio a la empresa que con un interés de conseguir o extorsionar a la empresa para que permitiera la libre uso de la tarjeta Nvidia en el minado de criptomonedas, porque esta tarjeta permite esta acción, pero ha sido limitada en algunos modelos, justamente por un tema, bueno, en parte por el hecho del consumo de energía que tienen algunos países, la prohibición y demás. Y bueno, entonces, de alguna manera también tiene un interés económico en esto. Pero también han hackeado, por ejemplo, a Mercado Libre, y acá hay algo curioso, y es en parte de lo que destaca un poco este tipo de ataques de otros que hemos visto, que surgió a partir de una encuesta en Telegram. O sea, en Telegram pusieron, un canal de Telegram que tiene Lapsus, tiene varios en realidad, pusieron una encuesta, que hackeamos la semana que viene, y bueno, y salió sorteado en Mercado Libre, en el cual robaron información de parte del software y demás, no los datos de usuarios y contraseñas según lo que la propia empresa ha declarado, es decir, Mercado Libre y Mercado Pago, que es la misma empresa, aseguran que no se llegó a robar información de los usuarios. También hackearon a Microsoft, inclusive empezaron a descargar el código fuente de algunas aplicaciones de Microsoft, del navegador Bing, perdón, del buscador Bing y de Cortana, que es el asistente de voz, digamos, y esa descarga del software fue cortada. O sea, en la mitad del proceso lo cortaron, pero bueno, llegó a descargarse ese tipo de información. El hecho es que se llegó en una acción policial que hubo, a capturar al supuesto, al supuesto líder de esta banda, pero que resultó ser está acusado formalmente ahora, un adolescente que llegó a robar hasta el momento, o había llegado a robar, o tenía en su cartera personal, digamos, 20 millones de dólares. Pero, ¿qué pasa acá? Primero que nada, que el adolescente estaba trabajando desde su propia casa. Es decir, las computadoras que estaba utilizando en la mayoría, no de los ataques, sino del proceso. Ahora vamos a ver otra cosa curiosa de este grupo. En el proceso de iniciar un ataque desde la computadora de los padres. Los padres pensaban que el adolescente, era muy inteligente, que por lo tanto se pasaba todo el día en las computadoras. Bueno, el proceso, o lo que hacía en realidad para poder lograr estos ataques, inclusive, curioso, también atacó a empresas como una dedicada a la autenticación segura, es decir, el factor de doble autenticación y demás. Justamente esa empresa fue violada por este ataque.
Y como decía, este grupo de adolescentes, un cabecilla y otros que estaban en Telegram, fueron capturados, pero eso no terminó los ataques del grupo. Lo que significa que obviamente hay otras gentes involucradas, otras personas involucradas, y todas se comunican a través de Telegram. Es decir, a través de los canales de Telegram es donde logran no solo contactarse entre sí, sino también recabar información. Uno de los últimos casos también importante que involucra a Uruguay de alguna manera es el ataque que hicieron después de esta supuesta detención, supuesta no, después de la detención del supuesto líder. También atacaron a Globan, que es una empresa que también tiene sede en Uruguay, que es un unicornio de procedencia argentina, que maneja muchas cuentas en el mundo. A pesar de eso, o sea, a pesar de que se supone que tiene que tener una muy buena infraestructura de seguridad, fue también atacada y se le robaron datos. Hay enlaces en la web que se pueden conseguir fácilmente a supuestos bases de datos y demás, que ahora ya no funcionan, obviamente, pero que eran descargables por cualquiera. El tema con esto es que en todos los ataques, en realidad, no se procedió a usar código malicioso, no se usaban vulnerabilidades que existieran, simplemente se usaba ingeniería social, es decir, se convencía a ciertas personas que trabajaban para la empresa para recibir información o para engañarlos para instalar programas de administración remota. Es decir, localizados algunos integrantes de cualquiera de estas empresas, reitero, Microsoft, Samsung, Nvidia, Globan, eh, cuando localizaban a una supuesta víctima, la engañaban para que de alguna manera descargar algún código que terminaba siendo un software común, ni siquiera muy sofisticado, para conexión remota a la computadora del empleado. Una vez que lograban esta conexión, a través de la cuenta de ese empleado y haciendo un poco de búsqueda en los datos del mismo, podían ingresar, y aún pueden hacerlo porque está activo, a pesar, reitero, de que se fue capturado los supuestos líderes de la banda, sigue activo. Y acá hay dos cosas. Primero, lo importante que es la seguridad de cada usuario, porque el eslabón más débil siempre es el usuario que está sentado frente a la computadora. Y dentro de las empresas, esto la verdad que no se tiene mucho cuidado, porque inclusive las contraseñas que fueron reveladas en Telegram son contraseñas muy sencillas, es decir, que no se aplica, digamos, eso de tener contraseñas seguras y demás. Y bueno, además se logró vulnerar o atacar a una empresa que se dedica a una autenticación segura de los sitios, cosa que es irónica, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con lo curioso de los ataques de este grupo de cibercriminales es el uso de Telegram. O sea, las redes sociales, en este caso Telegram, permite un acceso a cierta información que antes era solo posible a través de la dark web, o sea, de la web oscura, o usando navegadores especiales y no tan al alcance de todo el mundo. Y hoy día una simple búsqueda en Telegram, en los canales de Telegram, se pueden lograr encontrar información que permite comprar código malicioso, que permite comprar otras cosas como drogas, y todo eso que estaba prohibido, medicamentos, que estaba prohibido, armas inclusive, que estaba prohibido, o por lo menos que se encontraba solamente en las dark web, se puede encontrar en las redes sociales. Y Telegram es uno de los que más se emplea para esto. ¿Por qué? Porque por sus propias políticas de privacidad, digamos, hace que los grupos de Telegram no puedan ser fácilmente detectables. Si bien Telegram reacciona cuando se denuncian, no reacciona con la velocidad que tendría que actuar cuando recibe este tipo de información. Inclusive cuando hay mucha información relacionada con grupos que comparten con los usuarios fotos para adultos, robadas de otras cuentas. Se han hecho denuncias de esto de los denunciantes, de los padres de muchos la mayoría son menores, y se han cerrado estas cuentas, pero vuelven a abrirse.
y no siempre se cortan o se cierran con el tiempo necesario como para poder, o la rapidez que se necesita para este tipo de cosas. Y es más, en una investigación que hizo la BBC en estas redes de Telegram, buscando este tipo de información, cerrándolas a pedido, digamos, pidiendo a la Telegram que las cerrara y demás, al poco tiempo esas cuentas volvían a abrirse con otros nombres, por ejemplo, y por lo tanto, digamos, eso es lo que, resumiendo todo esto de un ataque de un grupo como Lapsus, cualquiera de nosotros puede estar involucrado, quiero decir, como usuarios, involucrados en este tipo de ataques porque, reitero, en el caso de Lapsus, no se usan códigos maliciosos, se usan engaños a la gente para que entregue datos o para que descargue archivos simplemente, y esos archivos obviamente no son lo que dicen ser y terminan habilitando el acceso a un sitio. Y lo de Telegram también es un tema a tener en cuenta, que ahora más que nunca es muy fácil encontrar software malicioso, encontrar, bueno, como decía recién, por ejemplo, que una encuesta del grupo Lapsus eligió a la víctima siguiente, que en ese caso fue Mercado Libre, o sea, los propios usuarios elegían, bueno, ¿a quién atacamos la semana que viene? A Mercado Libre. Estas cosas siguen pasando y bueno, el tema es que tenemos que estar muy atentos a este tipo de información porque, reitero, acá lo importante está en que la vulnerabilidad no está en el uso en la seguridad que puedan tener los sitios y demás, sino en el acceso que tiene al usuario, o sea, que el usuario termine dando sus datos. Eso es lo que pasó también con el tema del Brow, por ejemplo. El Brow ha denunciado en estos días, han habido varias denuncias sobre el tema de robo de cuentas y demás, y el propio Brow advirtió en varias comunicaciones de que no que el Brow no pide los datos privados de una cuenta a través de un correo electrónico, pero la mayoría de los ataques que ocurrieron en nuestro país, que algunos llegaron a perder 600.000 pesos o todo lo que tenían en su cuenta, surge a partir a partir del acceso a las cuentas de los usuarios. O sea, engañados estos usuarios con una página, un phishing que disimule ser del banco y demás, hacen clic y ponen los datos de la cuenta por cualquier excusa de confirmar la cuenta, etcétera, etcétera. Y bueno, pasaron un montón de casos en el que afectaron directamente al Brow y que siguen pasando hoy día en nuestro país. Y recordemos las recomendaciones que el propio Brow pone en su cuenta, que es lo que estamos viendo ahora. Los bancos nunca hacen llamadas telefónicas o contactos por correo electrónico pidiendo cambios que ingresen datos de sus cuentas, y también recomienda nunca justamente entregar contraseñas y datos de la cuenta en cualquier tipo de mensaje que reciban y demás. Es bueno tener esto en cuenta porque haciendo una unión de todas las cosas que estamos hablando hoy, el ataque de Lapsus, el ataque de cómo logran entrar a las empresas, las alertas de amenazas que han habido en el Brow y robos de dinero que han habido en el Brow, llevan al punto común de que el factor más débil sigue siendo el usuario. Y conviene siempre tener eso en cuenta cuando estamos sentados frente a la computadora, porque obviamente somos posibles víctimas de cualquier tipo de engaño y cada vez es más común, porque cada vez es más accesible, porque cada vez tenemos tanta información que a veces esa información no nos permite estar atentos y recibimos información o algún correo o algún tipo de engaño que llega a nuestra casilla de correo o a través de las redes, que nos ofrecen algo fabuloso, y eso que es desde los tiempos, creo que desde que empecé en la columna del canal siempre está hablando de esto, hablando de este tema. Hoy día es mucho más frecuente y en vez de disminuir, digamos, está aumentando. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es algo real que nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando nos descuidamos, digamos. Y para hacer un final, digamos, a la columna, supongo que debe haber varias preguntas sobre todo esto.
Uno de los ransomware que justamente mencionaba que los ataques de Lapsus no usan secuestran información, pero no usan un ransomware, o sea, no cifran la información de la empresa pidiendo un rescate, sino que simplemente descargan datos. Pero sí hay un ransomware que está aumentando su propagación en nuestro país inclusive, que es uno que directamente tiene dos características que lo hacen un poco diferente. Primero, la velocidad de cifrar todos los datos. Cifrar los datos es convertir la información que está en la computadora en algo que es ilegible para el usuario, o sea, la deja inservible, a menos que pague un rescate, una cantidad de X de dinero, generalmente por Bitcoin, para poder descifrar las cosas que no siempre va a pasar. Tengamos en cuenta eso también. O sea, no nos aseguramos pagando el rescate de que vamos a recuperar toda la información. Pero lo diferente en este caso es, primero, que la velocidad de descifrado es muy más rápida que otros códigos que existen. Y lo otro, de este tipo ransomware, y lo otro es que imprime en las computadoras de la empresa atacada, imprime el aviso para que paguen el rescate justamente, cosa que se conoce también como un print bomb, o sea, una bomba al imprimir, digamos. Si todas las impresoras de la empresa empiezan a sacar hojas y hojas con el aviso del ataque del ransomware, bueno, no solo hay un gasto físico que es obvio que sería el tema del gasto de papel que ocasiona esto, sino también el hecho de que, bueno, cuando ocurre esto, ya todo el sistema ha sido tomado. Es decir, esas computadoras que están imprimiendo ya tampoco pueden ser accesibles por el usuario. Los ransomware también pueden entrar a nuestro sistema a través de estos tipos de mensajes fabulosos o engañosos que recibimos a través de los correos electrónicos, a través de las redes sociales. Así que a tener, bueno, mucha atención sobre este tema, que como vemos es lo mismo de todos los días, pero que siempre de alguna manera se vuelve a crear como a actualizar con las noticias del día a día y dan resultado, porque los cibercriminales siguen teniendo éxito en sus ataques, sin ser nada sofisticado. Y reiteremos que hay otros actores que se están sumando, que es el uso de Telegram, por ejemplo, como lugar para poder compartir este tipo de información y para conseguir información, inclusive para hacer algo malicioso, ¿no? Así que bueno, como digo, así está el mundo, amigos, pero como lo decía Traverso, así está el mundo de la seguridad informática y no hay nada nuevo bajo el sol, pero siempre les da resultado, así que hay que estar muy atentos a este tipo de cosas, ¿no? Tal cual, eso de no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando hablabas del tema del Banco República y la estafa, que bueno, esto es bien fresquito, pues fue la semana pasada. Sí. ¿Cómo hay gente que sigue cayendo presa de esa, en fin, no sé si ignorancia o cómo definirlo, pero que un banco, que no sospeches de cómo el banco te está pidiendo información? No sé, es como que el día de mañana la UTE viene a tu casa y te dice, vengo a cobrar los recibos para que usted no vaya. O sea, la UTE nunca viene a cobrar a mi casa. O sea, ¿no te llama la atención cómo un banco haciendo esto con el banco que yo trabajo, además que sé de la manera en que se comunican, cómo la gente sigue a pesar de eso, de que es una cosa muy llamativa y a pesar de la docencia, como el caso tuyo, sigue habiendo gente que sigue cayendo, ¿no? O sea, el público se renueva, decía Mirta Legrand. Parece que es aplicable para esto también. Lo que pasa es que es todo muy fácil. La tecnología tiene eso, es decir, nos facilita mucho la vida y obviamente hay un montón de cosas que son más fáciles que antes, pero también son más peligrosas. Es decir, la seguridad y la facilidad de uso no van de la mano. Mientras más fácil de usar, menos seguro es. Claro. Siempre es una lucha que tenemos en los que estamos en seguridad informática, sobre todo, porque mientras más seguridad aplicamos a nuestros usuarios, también más complicado se le hace la vida a veces y es más fácil hacer clic en algo. Y muchos inclusive llegan a desactivar el antivirus, eso nos ha pasado a nosotros, porque les molesta que cada vez que hacen clic en algo les aparece un mensaje de advertencia. La primera respuesta que reciben es ¿para qué compran el antivirus si no le van a hacer caso? Bueno, pero hay gente que lo hace. Así que es bastante complicado, ¿no? Y el factor humano es difícil Bueno, me de lo sacaste de la convencer, boca. ¿no? Lidiar con seres humanos es lo peor que te puede pasar en la vida. Ya está. Sí,
Exactamente, exactamente. Somos los culpables de todo lo que pasa, digamos, ¿no? A estos que estamos hablando de seguridad informática y las guerras y Claro, demás. Bueno, estamos acá claro, en el mundo y somos nosotros. tal cual, sí, sí. José Luis, muchas gracias, como siempre. Muy interesante tu columna. Bueno, me alegro que sigas resultando útil y que cada una de estas perlitas, bueno, a alguien le haga pensar un poco más antes de hacer clic sobre algo que no parezca ser muy, o que sea demasiado jugoso como para decir, esto es cierto, me gané un premio o lo que fuera, ¿no? Bueno, a cuidarse, como digo siempre, y nos vemos la semana que viene. Gracias, Jota, gracias, un abrazo grande y será hasta la semana que viene. Despedimos a José Luis López. Tengo allí a ver a alguien que se asoma. ¿Qué indicación me dan? ¿Qué hacemos? Ah, móvil. Vamos con Laura Martínez y Santiago Muliá. Adelante. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, vuelvo a reiterar la invitación, estamos en el puertito, es un día divino con un sol espectacular y vimos por el muelle de Mailos a una señora adulta nadar, o sea que hacen bicicleta, están haciendo todo tipo de deportes, muchas familias brasileras, extranjeros, o sea que esto es un paraíso. Invitación a caminar, andar en bici, hacer ejercicio con estos días divinos. Gracias por estar con nosotros y nosotros nos encontramos mañana. Un abrazo para todos. Muy Chau. bien, muchas gracias, Laura. Gracias por tu trabajo desde el móvil. Gracias a Santiago Muliá, también en la cámara, que nos muestra esta imagen preciosa, ¿no?, del puerto de Punta del Este. La gente capaz que dice en el móvil está en el buceo. No, 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 no es el puertito del buceo. Estamos en el puerto de Punta del Este, pero cariñosamente, Laura le decía, el puertito es un lugar hermosísimo que ustedes obviamente ya conocen y que no nos aburrimos ni nos cansamos de mirar. Esa imagen espectacular. Estaba fondeado el velero de un solo mástil más grande del mundo, ¿no? Anoche se le veía, estuvo durante el día y anoche se le veía iluminado, realmente majestuoso. Muchas gracias a los compañeros del móvil. Ahora tenemos que hacer una pausa muy breve y volvemos para cerrar la mañana.